Mis suegros nos regalaron un retiro de pareja. Ustedes dos necesitan reconectar, insistieron. Pero cuando llegamos ya estaban allí con un itinerario completo planeado. Lo que decidimos hacer en su lugar los dejó sin palabras. Cuando mis suegros, Bob y Susan, nos regalaron a mi esposa Jessica y a mí un retiro de pareja en el Valle de Napa, tuve sentimientos encontrados. Ustedes dos necesitan reconectar, dijeron, enfatizando cómo el viaje fortalecería nuestro vínculo. Dados los desafíos que Jessica y yo habíamos enfrentado recientemente, una escapada sonaba perfecta. Poco sabía que este viaje revelaría tensiones ocultas y conduciría a confrontaciones inesperadas. Al llegar al pintoresco Vineyard Resort, Jessica y yo nos sorprendimos al encontrar a Bob y Susan ya allí, esperándonos en el vestíbulo. ¡Sorpresa!, exclamó Susan con los brazos extendidos. Bob añadió, pensamos que sería maravilloso compartir esta experiencia juntos. Jessica y yo intercambiamos miradas desconcertadas, pero ocultamos nuestra decepción con sonrisas forzadas. La primera noche marcó la pauta para los días siguientes. Susan nos presentó un itinerario meticulosamente planeado, sesiones de yoga al amanecer, catas de vinos, cenas grupales e incluso talleres de terapia de pareja. Si bien algunas actividades nos atraían, la falta de tiempo a solas era evidente. Jessica, sintiendo mi inquietud, susurró, tratemos de sacarle el mejor provecho. A medida que avanzaban los días, la tensión se hizo palpable. Durante una sesión de mezcla de vinos, Bob dominó la conversación, descartando mis sugerencias. En la cena, Susan criticaba sutilmente las elecciones de Jessica, desde sus selecciones de comida hasta su atuendo. La constante supervisión era sofocante. Una tarde, buscando un breve escape, Jessica y yo decidimos explorar un sendero cercano. Al informar a sus padres, el rostro de Susan se tensó. Pero tenemos la clase de cerámica programada, nos recordó. Jessica respondió, necesitamos un tiempo para nosotros mismos. El suspiro de Susan fue pesado con desaprobación, pero cedió. La culminación llegó durante una sesión de terapia grupal que Susan había organizado. La terapeuta nos pidió que compartiéramos nuestras quejas. Susan comenzó, siento que nuestros esfuerzos por ayudar a veces no son apreciados. Bob asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Jessica, con su paciencia agotada, respondió, apreciamos sus intenciones, pero se suponía que este era nuestro retiro. Necesitábamos espacio para reconectar sin influencias externas. El rostro de Bob se sonrojó. Solo queríamos apoyarlos a ustedes también, se defendió. Yo intervine, el apoyo se valora, pero los límites son esenciales. Necesitamos navegar nuestra relación de forma independiente. La conversación se extendió hasta la noche. Se derramaron lágrimas, se alzaron voces, pero finalmente se llegó a un entendimiento. Bob y Susan reconocieron su extralimitación, expresando un deseo de reparar las cosas. Acordamos que en el futuro la comunicación abierta y el respeto por los límites serían primordiales. El resto del retiro fue más relajado. Jessica y yo nos tomamos momentos para nosotros mismos, mientras que sus padres participaban en actividades separadas. La experiencia, aunque tumultuosa, fortaleció nuestra relación y sentó un precedente para futuras interacciones con Bob y Susan. Así que, después de esa incómoda sesión de terapia, las cosas se relajaron un poco. No voy a mentir, se sintió como si finalmente estuviéramos teniendo algo de espacio. Jessica y yo tuvimos un par de desayunos tranquilos solos, caminamos por los senderos de los viñedos, incluso nos saltamos la clase grupal de elaboración de queso y simplemente nos sentamos bajo un roble gigante hablando como no lo habíamos hecho en meses. Pero la paz no duró. El quinto día, las cosas cambiaron. Regresamos a nuestra suite después de una caminata matutina y nuestra tarjeta llave no funcionó. Pensé que simplemente se había desactivado, no era gran cosa. Fui a la recepción. Hola, veo que nuestra tarjeta no funciona en nuestra habitación, la 203, dije. La recepcionista parecía confundida, tecleó algo y luego dudó. Muestra que la reserva fue cancelada esta mañana. ¿Qué? La miré fijamente. Giró la pantalla ligeramente hacia mí. La reserva fue cancelada por la persona que hizo la reserva original. Esa sería Susan. El rostro de Jessica palideció. Tienes que estar bromeando. No, señora, respondió la mujer. Hemos trasladado sus pertenencias al almacén de la recepción hasta que se resuelva. Caminamos y vimos nuestras maletas allí mismo, junto al mostrador de botones, como si nos hubieran echado de un dormitorio. Jessica llamó a su mamá de inmediato. ¿Por qué cancelaste nuestra habitación? Susan, sonando completamente imperturbable, dijo, oh cariño, pensé que ya que el resto del itinerario es compartido, sería mejor si nos quedáramos todos juntos en la villa. ¿Qué villa?
La que mejoramos. Tiene 4 habitaciones y una cocina compartida. Mucho más acogedora. Jessica me miró. Estaba tratando de mantener la calma, pero su voz se quebró un poco cuando dijo, no tenías derecho. Susan simplemente dijo, hablemos de ello durante la cena. Estamos haciendo pasta esta noche. No fuimos esa noche. Conseguimos un motel barato a unos 10 minutos por la carretera. No tan agradable como el Vineyard Resort, obviamente, pero necesitábamos espacio, necesitábamos pensar. Pero luego el giro. A la mañana siguiente regresé al resort para recoger algo que habíamos dejado en el vestuario del gimnasio. Mientras estaba allí me encontré con Mercy, la mujer que dirigía el taller de parejas. Una señora súper agradable, de unos 40 años, con una gran sonrisa, ese tipo de persona. Parecía confundida al verme. Oye, ¿no estaban inscritos en el seminario extendido de crecimiento de pareja? No, dije. Hicimos la sesión de 1 hora. Eso fue todo. Parecía aún más confundida. Tu suegra los inscribió a los 4 para la versión de día completo. Dijo que Jessica y tú estaban emocionados por el trabajo profundo. Me dijo que lo habían confirmado todo. Simplemente me reí a carcajadas. Por supuesto que lo hizo. Jessica y yo no habíamos accedido a eso, ni siquiera habíamos oído hablar de ello. Pero esa ni siquiera es la peor parte. De vuelta en el motel, Jessica recibió un mensaje de texto de su prima. Oye, vi las fotos del retiro. Se ve hermoso. Tu mamá está publicando cosas realmente dulces sobre ustedes dos reconectando. Jessica abrió Facebook. Había fotos, muchas. Nosotros en la cata de vinos, yo sentado torpemente durante la clase de cerámica y una borrosa de Jessica secándose los ojos en la sesión de terapia. Los subtítulos, tan orgullosa de estos dos por hacer el trabajo. Reconectando, creciendo, sanando. Las familias que se retiran juntas permanecen juntas. Jessica se quedó callada durante mucho tiempo. Luego dijo, esto no es solo autoritario, esto es directamente manipulador. Y tenía razón. Ya no estábamos en un viaje. Estábamos siendo utilizados como accesorios en algún extraño espectáculo autocomplaciente. Fue entonces cuando comenzamos a planear nuestro propio itinerario. Pero no uno que ellos esperaran. Así que sí, Jessica y yo habíamos terminado. El retiro no se trataba de nosotros, se trataba de la narrativa de Susan, cómo salvó nuestro matrimonio, cómo intervino cuando las cosas se estaban desmoronando. Había construido toda una fantasía y nosotros éramos las marionetas bailando en ella. Después de esa publicación de Facebook, Jessica bloqueó a su madre. La primera vez que lo hacía. Y yo estaba enojado. No gritando ni tirando cosas, enojado, sino el tipo de enojo silencioso que te quema en el pecho y te hace empezar a hacer planes. Así que decidimos desaparecer por un tiempo. No le dijimos a nadie a dónde íbamos. Salimos de Napa sin destino, simplemente seguimos conduciendo hacia el sur. Terminamos en Big Sur. Nos registramos en una pequeña cabaña sin señal de celular, sin televisión, sin internet. Solo nosotros. Fue entonces cuando comenzamos a hablar, realmente hablar. Jessica admitió algo que me dejó helado. Ella ha hecho esto antes, dijo. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Miró a la chimenea por un segundo y luego dijo, en la universidad, comencé a salir con un chico. El primer chico con el que fui en serio. Planeamos un viaje por carretera. 2 días antes de que se suponía que nos fuéramos, me dejó plantada. Nunca más supe de él. Fruncí el ceño. Está bien, Id. 1 año después, descubrí que mamá lo llamó. Le dijo que tenía un trauma no resuelto de mi infancia, que no era emocionalmente estable para una relación. Le dijo que era mejor que se alejara. Simplemente me quedé sentado allí, atónito. Y la peor parte, continuó, actuó como si me estuviera consolando como, oh cariño, tal vez sea para mejor. Él no te merecía. Y yo le creí. Quería golpear algo. Ya no se trataba solo de este viaje. Esto no era crianza en helicóptero, era control, un control profundo y manipulador disfrazado de amor. Y el giro besavilla a la que mejoraron, no era gratis. Bob y Susan habían usado nuestra tarjeta de crédito para pagarla. Recibí la alerta 3 días después, una vez que llegamos a un restaurante con wifi. $2,832.75 cargados a nuestra cuenta de viaje conjunta, etiquetados como mejora de villa en Vineyard Estate. 5 noches. Lo miré fijamente pensando que tenía que ser un error. Llamé a la recepción. Oh sí, eso se cargó a la tarjeta registrada.
Fue aprobado por la huésped que figura en la reserva principal, la señora Susan redactado. Usó el apellido de soltera de Jessica, como si todavía estuviera a cargo. Jessica estaba lívida. Llamó al banco para disputarlo, pero la política del resort era hermética. Afirmaron que estaba autorizado porque Susan tenía la reserva bajo un nombre familiar compartido. Ahora estábamos fuera de casi $3.000 y todavía nos pintaban como los niños ingratos para todos en casa. La peor parte, la propia hermana de Jessica le envió un mensaje de texto como: «Mamá dijo, están pasando por un momento difícil emocionalmente. Solo sepan que estamos aquí para ustedes. Está muy preocupada». Esa fue la gota que colmó el vaso. Esto ya no eran solo unas vacaciones tóxicas, era un patrón largo y desordenado de control, manipulación y luz de gas envuelto en falso amor y almuerzos sonrientes. Así que tomamos una decisión. No íbamos a volver a Napa. No íbamos a ir a la villa. No íbamos a llamar, enviar mensajes de texto ni explicar. Íbamos a hacer algo que finalmente cambiaría la narrativa. Y comenzó con un correo electrónico. Un solo correo electrónico perfectamente redactado que haría que Bob y Susan se dieran cuenta de lo que habían hecho y de lo que vendría después. Regresamos a casa una semana después. No le dijimos una palabra a nadie. Mientras Susan seguía publicando fotos de sanación y unión, fingiendo que éramos una gran familia feliz, nos mantuvimos callados. Sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera a su hermana. Luego vino el correo electrónico. Jessica lo escribió. Era corto pero brutal. Aquí está lo que decía: asunto, detente mamá. Este viaje no se trataba de amor, no se trataba de nosotros, se trataba de ti. De cómo se ven las cosas para tus amigos, de cómo siempre eres la heroína en cada historia. Nos quitaste nuestro espacio, nos quitaste nuestro dinero, faltaste el respeto a nuestro matrimonio. Y la peor parte, les mentiste a las personas a nuestras espaldas, les dijiste que nos estábamos sanando mientras usabas nuestros momentos privados para obtener me gusta en Facebook. No salvaste nuestro matrimonio, casi lo arruinaste. Hemos terminado de seguirte el juego. De ahora en adelante tomaremos nuestras propias decisiones y ya no necesitaremos tus regalos. Jessica. No lo firmó con amor o tu hija ni nada. Solo su nombre. Limpio, definitivo. Bloqueamos a sus padres en todo. Pero el verdadero giro, una semana después, Susan apareció en nuestra puerta. Lágrimas, manos temblorosas, sosteniendo una carpeta llena de correos electrónicos impresos, horarios y capturas de pantalla. Solo estaba tratando de ayudar, dijo. Sabemos que piensas eso, respondió Jessica, pero no es cierto. Bob estaba detrás de ella, en silencio. Ni siquiera me miraba. Entonces Jessica hizo una pregunta que los sacudió a ambos: ¿por qué usaron nuestra tarjeta de crédito? Susan tartamudeó: fue para la familia. No fue un fraude. El rostro de Susan se puso blanco. ¿No presentarían cargos? Ya presentamos un informe, dije, con su banco y la policía. Eso la quebró allí mismo, en nuestra entrada. Se derrumbó en sollozos. Bob finalmente habló: no tienen que hacer esto. Sí, dijo Jessica. Porque si no trazamos la línea ahora, nunca termina. No seguimos adelante con los cargos. La policía presentó un informe, el banco reembolsó el dinero, pero no presionamos más. Esa no era la venganza que queríamos. La verdadera venganza los cortamos por completo. Sin llamadas, sin visitas, sin días festivos, sin actualizaciones cuando compramos nuestra casa, sin fotos cuando quedamos embarazadas. No fueron invitados al baby shower, no estuvieron en el nacimiento, no recibieron ni una sola foto de su nieta. La gente nos llamó duros, dijeron, pero son familia. Pero a veces la familia es la tormenta de la que necesitas escapar. Y lo hicimos. Y sí, por mi parte debería haber dicho algo antes. Debería haberme defendido antes, en lugar de sonreír a través de las cenas falsas y las incómodas sesiones de spa. Dejé que las cosas pasaran porque quería mantener la paz. Pero mantener la paz a costa de tu propia dignidad, eso no es paz, es rendición. Así que sí, tal vez cometí errores, pero no los volveré a cometer. Construimos una nueva vida, una con mañanas tranquilas, conversaciones reales y sin regalos falsos con condiciones. La sonrisa de Jessica ahora es diferente, es real. Y la mía ya no oculta nada. No solo nos vengamos, nos liberamos. Y al final, eso vale más que cualquier retiro.